Buen día. Yo siempre dije que los mexicanos, como país subdesarrollado, pues había mucha ignorancia en México. Y que en México no había un gusto o una defensa de lo legal, de lo correcto, porque vemos que los mexicanos se pasan los altos del semáforo, se roban la luz. Y yo siempre decía, pues este México está mal, que es una característica de los países subdesarrollados. Pero lo que no me imaginaba es que estos mexicanos ignorantes y delincuentoides fueran tantos y fueran tan apasionados en el uso de la inmoralidad y de la infracción. ¿Y en qué se reflejó? En que cuando apareció un hombre que viola las leyes como un vil delincuente abiertamente, cuando aparece un hombre que se la pasa ofendiendo y culpando y agrediendo todos los días a todo el mundo, y donde el pueblo mexicano debería estar molesto con esta persona que todos los días genera conflicto, cuando deberían estar molestos con un hombre que crea tanto odio, pues sucede que no. Les gusta ver el conflicto, la violación a la ley. Ese hombre es López Obrador. Y estos son los mexicanos que lo siguen y lo defienden. Cuando yo vi que López Obrador todos los días violaba la ley, todos los días ofendía, todos los días vivía con una mente de rivalidad, pues yo dije, pues mucha gente no lo va a aceptar. Pues no, al revés. Les encanta el conflicto a los mexicanos, los que lo apoyan. Les encanta la violación a la ley, la delincuencia a los que lo apoyan. Les encanta la ignorancia y el atraso científico, cultural e intelectual a los que lo apoyan. Porque nadie puede negar, ni los más que quisieran ser los más sensatos seguidores de Obrador, no puede negar que López Obrador diario genera odio y conflicto, que diario viola las leyes, que es un hombre como ningún otro presidente, que ha generado un sexenio, apenas en 4 años, de odio y división. Cuando López Obrador dijo, la pandemia me cayó como anillo al dedo, cualquiera diría, ¿cómo este hombre está festejando la muerte y el sufrimiento y la enfermedad de tantos mexicanos? Eso nada más lo puede decir un hombre maligno, que festeje el sufrimiento. Yo dije, con esta declaración, pues muchos lo van a rechazar. Pues no, lo apoyaron más. O cuando dijo, si me meto en las elecciones, sin deber hacerlo, porque él es el presidente de México, no puede meterse en las elecciones. Cuando él siempre criticaba que los demás se metían y no se metían, muy poquito o casi nada. Él se mete, pero descaradamente. Y los que lo apoyan no dicen nada. Cuando matan a sacerdotes y los sacerdotes se quejan de que hay mucha delincuencia, y López Obrador critica a esos sacerdotes, yo pensé que el pueblo mexicano, que es muy católico, iba a criticar a López Obrador. Pues no,
No, no lo criticaron. O sea, pasan cosas y cosas diario, pasa un incidente negativo y maligno de López Obrador, que era para que cayera en su popularidad. Y no cae, no cae en su popularidad. Sube. Hay masacres y una delincuencia espantosa. Y no, por culpa de Obrador, y no cae en su popularidad. Baja tantito a veces. Pero agarra un caso, el caso de Ayotzinapa, de otro gobierno, que en el 43 estudiantes los mataron o desaparecieron, y lo usa y toda la gente indignadísima por el caso de Ayotzinapa, pero no indignadísimos por las masacres y matanzas de más de esos 43 que hubo en Zacatecas y en Colima y en Guanajuato y en todos lados, pero ahí la gente no se indigna. O cuando López Obrador habla y critica a Rosario Robles, que la estafa maestra, pero cuando ve que en el gobierno de López Obrador la corrupción aumentó muchísimo, con Zoé Robledo, Irma Heréndira, hijo de Bartlett, bueno, espantosa su hermano Pío Obrador, su prima Felipa, espantosa la corrupción, y no dice nada. Siguen hablando de la corrupción no comprobada de otros. Obrador usando el poder judicial, su gobierno para atacar a gobiernos anteriores que no le corresponde este gobierno. Y la gente, idiotizada por López Obrador, apoya, enojándose por el caso de Ayotzinapa, pero no enojándose por las terribles masacres de todos los días, de la delincuencia espantosa que hay en su gobierno, no dice nada. O la gente viendo que la canasta básica no les alcanza para nada, que las tortillas pasaron de 12, 14 pesos a 30 pesos el kilo, que les afecta su bolsillo, no dice nada. Siguen apoyando a Obrador. Increíble. Increíble. Pues no es tan increíble. ¿Por qué? Porque López Obrador está demostrado lo que se decía, es un peligro para México y para la humanidad. ¿Por qué? Ya se vio, porque es un embaucador. ¿Qué significa embaucador? Engañador, idiotizador de la gente. Esa es la cualidad que significa diablo, o el anticristo. Es un embaucador que engaña y la gente le cree y lo apoya, aunque la gente sabe que hay más pobreza, más delincuencia, pero evidentemente hay un narcogobierno espantoso, hay una corrupción como nunca desatadísima, hay una opacidad, no sabe qué hace el gobierno con tanto robo. Hay un nepotismo descarado, como hizo millonarios a sus hijos, poniéndoles empresas, una chocolatera, una empresa, una cervecera, y no dice nada. Pero que no diga nada. Pero Obrador saca un detalle de un gobierno anterior, no comprobado, y la gente, seguidora de Obrador, se va como fiera sobre esa gente, sobre esos que ataca. López Obrador idiotizó a los mexicanos, pero idiotizó a aquellos que ya eran de mente delincuentoide, que no ven mal que viole los contratos legales, de gente corruptoide, que no ven mal que sea corrupto López Obrador y su gobierno espantosamente, que no ven mal que no les alcance ni para comer y que sigan hablando de otros gobiernos. López Obrador idiotizó a los mexicanos, porque ustedes hablen con un seguidor de Obrador y van a ver cómo lo defiende, pero como loco, repitiendo las palabras de López Obrador sin saber ni qué significan. Yo una vez le pregunté a una persona que estaba poniendo unos carteles atacando a los gobiernos anteriores, y le digo, ¿qué dice ahí? No, pues esto. No, es que los gobiernos neoliberales. Y le pregunté a ese señor,
¿Usted sabe qué es neoliberal? No sabía. Pero usando la palabra neoliberal con mucha vehemencia. Porque el mismo López Obrador no sabe, o no quiere saber, o se hace el idiota, de que el sistema neoliberal o capitalista o liberal es de los países desarrollados, del primer mundo. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Canadá, Japón, los países ricos son liberales, neoliberales o capitalistas. Y ahí donde, en esos países donde un pobre en un país de estos tiene más dinero que un rico o una clase media de un país donde un populista como Obrador gobierna. Pero López Obrador repite y repite con tanta mentira, porque todos los datos que da son mentirosos, puras mentiras. Es obvio que aumentó la delincuencia, y López Obrador dice, bajó la delincuencia. Y si hay 20 datos negativos de López Obrador y uno que más o menos es cierto, usa ese dato y para decir que es mejor, pero los otros 19 datos no los dice. Y su pueblo, perdón, idiotizado. Generalmente es gente ignorante, gente además de ignorante, delincuentoide, que Obrador sabe quiénes son y se dirige a ellos, que son muchos. Son esos más del 50%. A ellos se dirige. Porque todos los expertos en economía, en salud, en ciencia, en tecnología, en política, dicen que Obrador es el peor, que todo lo ha hecho mal. Pero esa gente idiotizada e ignorante es la que lo va a apoyar y no le importa lo que diga la realidad, los expertos. Obrador se dirige a esos ignorantes, a los que les da un dinero para que voten por él, pero que no les dice que para darles ese dinero ya se acabó el dinero de México y que pronto ya no les va a poder dar el gobierno el dinero, porque aunque esté ya por ley darles, ya no va a poder, porque no va a haber dinero. No se los dice. No le dice que le quitó el dinero a todas las secretarías de Estado a la mitad para repartir el dinero, y que con eso creó desabasto de medicinas, pésimos servicios, nada de obra pública. Otros gobiernos a la mitad de su gobierno ya llevaban muchísima obra pública. Porque dicen muchos, ¿y qué hicieron los otros? ¿Qué país tan en ruina le dejaron a López Obrador? No, le dejaron un país en progreso hacia arriba. La economía era número 13, inclusive llegó a ser la economía número 8 con Vicente Fox. Y después se mantuvo en la economía número 12 con muchos presidentes. Y actualmente salió de las 15 mejores economías, o hablando del PIB. Y Obrador criticaba que a los que no crecían gobiernos en un PIB al 4% iban a ser un fracaso. Él lo creció al 4%, al 0%. ¿Y qué dijo? Que el PIB no importaba. Ese señor López Obrador que dijo eso es un inmoral. Pero la gente dice, es el honesto, aunque sepa el dato, aunque sepan los hechos, aunque sepan que están matando a mucha gente, que es un narcogobierno, aunque sepan que México fue el peor en la pandemia por culpa de López Obrador, hasta le dio COVID a López Obrador. Primer lugar en muertos de personal médico, México en el mundo, por culpa de López Obrador. Primer lugar en letalidad, porcentaje de los que morían, de los que se enfermaban. Tercer lugar mundial de muertos. Y López Obrador diciendo, somos un ejemplo en el manejo de la pandemia. La OMS dijo que era el peor país. Y ahora, datos de corrupción, dice que México es el quinto, está entre los 5 más corruptos. Con gobiernos anteriores a los que Obrador acusaba muchísimo, estaban en el lugar 12, 15 de corrupción. Ahora estamos en el lugar número 5 de más corruptos. La gente sabe los datos. La gente que lo apoya sabe que hay más pobreza, más delincuencia, más corrupción, más opacidad, nepotismo, odio, conflicto. Y lo apoyan. Saben que es inmoral, tramposo, y lo apoyan diciendo que es honesto. Están idiotizados porque López Obrador es el embaucador. O sea, el anticristo. Él nació
Un, su nombre tiene 24 letras, 2 más 4 da 6. Su fecha de nacimiento es 13 del mes 11 de 1954. Sumamos todos los dígitos y nos da 24, da 6. Su partido Morena da 6. Es el 666, es el anticristo. Y lo vemos porque genera odio. ¿Qué día no genera odio? ¿Qué día no insulta, ataca a alguien? Yo nunca he visto que cuando da un informe no simplemente diga la obra que hizo. Tiene que decir, no somos como los anteriores. ¿Por qué ese odio, ese afán de destruir a los demás? Porque es el anticristo, es un psicópata. Necesita dañar, crear conflicto. Es un esquizofrénico que dice que vamos bien. Cuando México estuvo fue el peor país. Estábamos cero crecimiento, ahora dice que no importa el crecimiento. Cero crecimiento, o sea, pobreza. Mayor cantidad de... tiró 1.000.000 de pesos a la basura con un maldito inmoral. ¿Por qué va a tirar el dinero de los mexicanos a la basura cuando destruyó el aeropuerto en Texcoco, cuando le metió tanto dinero a Pemex, a lo idiota, cuando tuvo que pagar multas por todos los daños que hizo? ¿Por qué tiró tanto dinero? Es un inmoral. Ya habla de corrupción y da contratos sin licitación, cuando eso era lo que tanto criticaba. Mexicano, se burla de ti López Obrador. Una de dos, o no te das cuenta porque se burla de ti, o tú eres demente, delincuentoide, ignorante, conflictivo, que te gusta el conflicto y por eso es tu ídolo el anticristo maligno, conflictivo, vengativo López Obrador. Discúlpame que lo diga, pero México va en caída completa. Muy felices recibiendo su pensioncita, que les alcanza menos para vivir que antes de la pensioncita. Una pensión que se inventó en Uruguay hace 100 años, que no es idea de López Obrador. Y lo apoyan. México está idiotizado. Los que creen en Obrador están idiotizados. No entienden razones. López Obrador los preparó para que cuando dijeran que algo hacía mal, dijeran, es que los otros son peores, no, es que están contra él. Los idiotizó también, como porque es el anticristo, es un peligro para la humanidad, porque ya ataca a la humanidad, a la ONU, a la OSD, al Fondo Monetario Internacional, a España, a Bolivia, a Estados Unidos, a Europa. Es el anticristo. Gracias. López Obrador, gracias.